Ahí están entrando. Vale. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Samantha, soy parte del Centro de Graduados. Quería darles la bienvenida a este taller sobre proceso de divorcio a cargo del doctor Ignacio Basombrío, que hoy no nos puede acompañar porque está enfermo, y de María Nieves Moli. Antes de comenzar con este taller, quería comentarles los temas certificados de asistencia. Lo vamos a estar enviando seguramente a partir de la semana que viene a través del mail con el que se conectaron en formato PDF a aquellas personas que cumplen con el 75% de la asistencia al taller. Las preguntas las vamos a dejar para el final mediante el micrófono. Yo se los voy a ir habilitando y ustedes van a ir pudiendo hacerles las preguntas a Nieves. Si no me equivoco, no me queda más nada para decir. Los dejo con ella. Excelente clase. Gracias, Samantha. Bueno, buen día para todos. Estamos acá. Lindo día, ¿no? Para dar un taller preferia a horas, contando ahí los minutos para que se bloquee el sistema y ya poder descansar nuestra cabeza de plazos para los que ya estamos litigando. Mucho frío, así que qué mejor que hacer un taller. Bueno, como dijo Sami, el doctor Basombrío está enfermo, así que no va a poder estar hoy con ustedes. Voy a estar yo sola dando el taller de juicio de divorcio y también, como dijo, dejamos las preguntas para el final, porque somos un montón. Así yo puedo dar toda la teoría y el que no le interesan las preguntas se puede desconectar o lo que sea que desee hacer o puede prestar menos atención si es que no le interesa. Yo voy a compartir pantalla. Yo el Power se lo mando a graduados para que después lo puedan tener ustedes como material. Así que voy a compartir pantallas. Ahí estoy, ahí está muy bien. No se preocupen, se ve chiquito, pero es porque si lo agrando no pasa las filminas, así que nada, después lo van a tener ustedes, así que no va a haber inconveniente con eso. Bueno, como dijimos, hoy nos toca proceso de divorcio. Más allá de las cuestiones teóricas que podamos ir viendo a medida que vamos desarrollando el taller, lo que sabemos, vamos a apuntar al proceso propiamente dicho, ¿sí? Que tanto en el ámbito de la capital federal como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más o menos tiene el mismo procedimiento. Digo más o menos porque hay algunas diferencias, pero son menos, no es como en otros procesos que sí hay muchas más diferencias. Sobre todo, ¿por qué? Porque desde el Código Civil, desde el nuevo Código Civil, es decir, desde agosto del 2015, el proceso de divorcio está previsto en el Código Civil, ¿sí? Entonces, el Código Civil, al ser nacional, es el mismo proceso, salvo las aristas que pueda tener cada jurisdicción, en esencia es el mismo para todo el país, por lo menos así debería ser, ¿no? Bien, ahí se me reveló la filmina, ahí está. Lo primero que vamos a decir del proceso de divorcio, y que es una gran característica y que nos diferencia, pero pese a eso, y que todos decimos, no, lo tenemos claro, ya sabemos cómo es, ¿para qué lo vamos a repetir? Uno sigue encontrando a veces en las demandas o en la presentación del demandado en el divorcio, eh, desarrollo de cuestiones que dieron lugar a el cese de la convivencia. El Código Civil es muy claro y dice que el proceso de divorcio es incausado. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo que decir por qué me quiero divorciar. Yo simplemente le pido al juez que me quiero divorciar. Un día me casé, fui hasta el registro civil, saqué un turno, me casé. Y ahora le pido a un juez que me quiero divorciar. No tengo que decir más nada que esto. Y si bien pareciera que esto es una verdad de perogrullo, uno sigue encontrando, como decía recientemente, demandas en donde uno dice, bueno, me separé porque hubo episodios de violencia, todo eso, episodio de violencia o porque, no sé, cualquier motivo que yo hizo abandono del hogar, cometió infidelidad, todas esas cuestiones son de código viejo. Yo acá no tengo que explicar nada de todo esto, al juez no le importa.
Y lo mismo cuando me presento, si advierto, ¿no? Como demandado, si advierto que el actor en su demanda dijo que mencionó algunas de estas cuestiones como causales de la separación de hecho, yo puedo pedir que se las tenga por no escritas y que, invocando lo que dice el Código Civil, no voy a dar cuenta ni contestar ningún traslado respecto a esas cuestiones, porque no tengo que ventilar los motivos ante el juez. Esto es como muy importante. De la mano de esto, decimos que el juicio de divorcio no es contencioso, justamente por esto, porque lo que simplemente yo voy a decirle al juez es, me quiero separar, me separé en tal fecha, y fin. No tengo nada más que, fin está como muy de moda y se me incorporó y ni me lo puedo sacar de encima, perdón. Y no tengo nada más que explicar, no tengo que dar un traslado para ver si la otra parte está de acuerdo con las causales, porque no hay causales, ¿sí? Este es como nuestro punto de partida. Y cuando asesoramos a nuestro cliente que viene a contratarnos para pedir un divorcio, tenemos que explicarle esto. Nosotros obviamente tenemos que conocer todo el panorama porque ya sabemos que el divorcio tiene como un requisito de admisibilidad la presentación de una propuesta reguladora o convenio regulador si el divorcio es de presentación conjunta. Pero más allá de que nosotros conozcamos esto, lo que es el divorcio propiamente dicho, simplemente saber la fecha de separación y no explicar más nada que eso. Bien, el proceso de divorcio, como dije antes, está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 437 de este código, ¿sí? Y lo que plantea un poco este nuevo proceso, por decirlo de alguna manera, son algunas cuestiones que nosotros tenemos o que vamos a tratar de resolver, no es como muy ambiciosa la pretensión, pero traigo cuestiones que se han planteado en la doctrina y que hoy tienen una resolución doctrinaria de cómo debemos llamarlo. Por un lado, si estamos frente a una demanda en sentido técnico o si es una petición de divorcio. Por otro lado, ¿qué tenemos que consignar en el escrito de inicio? Y por último, ¿cuándo estamos frente a un convenio regulador o cuándo a una propuesta reguladora? Bien, vamos por lo primero. Se va a decir que no es una demanda en sentido técnico o en sentido estricto, porque si bien yo tengo que dar cumplimiento con lo que dice el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial, le estoy pidiendo al juez que me divorcie. No importa lo que diga la otra parte al respecto, ¿sí? Simplemente le digo al juez, me casé con Diego, me quiero divorciar, me separé de hecho hoy es 12, el 11 de julio del 2024. Inició la demanda hoy 12 de julio. El juez lo que va a decir es, de la petición de divorcio, córrase traslado de la otra parte para que tome conocimiento, porque acuérdense que los procesos en, en nuestro ordenamiento en su mayoría son bilaterales, yo tengo que notificar siempre a la otra parte de esta situación, pero no me importa lo que diga la otra parte respecto del divorcio, ¿sí? Puede decir, no me quiero divorciar, sí me quiero divorciar. Al juez no le va a importar e igual me va a divorciar de Diego. Diego, pobre, tú sé ahí porque sos el primero que me aparece en el cuadradito del Zoom. Así que serás mi ejemplo. Entonces, por eso se dice que es una petición y no una demanda en sentido estricto. No obstante eso, tiene determinados requisitos que hay que cumplir y los principales requisitos son los del artículo 330 del Código Procesal. ¿Sí? Entonces, cumple los requisitos formales, pero en sentido estricto no es una demanda, sino que yo le estoy pidiendo, es una petición al juez de que me otorgue el divorcio respecto en este caso de Diego. ¿Sí? Esto que decíamos al principio de que no es causado, también habla de que no se necesita un tiempo para pedir el divorcio, no necesita un tiempo de consolidación el matrimonio. Yo me puedo haber casado el 10 de julio, ayer me puedo haber separado y hoy haber pedido el divorcio, ¿sí? O haberme casado el 10 y ayer haber presentado el divorcio porque, no sé, se me ocurrió divorciarme, ¿sí? Hablará de otras cuestiones que puedan suceder en el matrimonio, pero nadie me va a objetar en cuanto al tiempo. En el Código Civil Viejo había que esperar un cierto tiempo para poder pedir el divorcio, ¿no? Este tiempo de
darle tiempo al matrimonio a ver si realmente funciona o no, y después ver si corresponde o no el divorcio. Era un poco el criterio del código anterior. Bien. En el escrito de inicio vamos a dar cumplimiento con lo que dice el artículo 330, que es lo que dijimos anteriormente. Tengo que decir si hay descendencia del matrimonio, es decir, si básicamente hubo hijos, ¿sí? Los tengo que consignar, acompañar las partidas de nacimiento de estos chicos, por supuesto. Esperen que voy a silenciar el celular porque previo a la feria empiezan todos los mensajitos en este horario. Acompañar la documentación que dé cuenta de estos nacimientos, o sea, las partidas de nacimiento. Mencionar la fecha en que me casé, que va a estar sustentada por la partida de matrimonio, el acta de matrimonio o la libreta de matrimonio. Hoy el código nos permite y nos amplió la posibilidad de documentos que podemos presentar. En el código viejo, la libreta, por ejemplo, no era un documento válido, sí o sí tenía que ser el acta de matrimonio. Hoy, la libreta de matrimonio suple las actas, tanto de matrimonio como de nacimiento si los hijos están anotados en la libreta. ¿Sí? Si no, hay que acompañar las partes. Y también tengo que consignar la fecha de separación de hecho. ¿Por qué es importante la fecha de separación de hecho? Porque es la que me va a decir cuándo se considera disuelta el régimen de la sociedad conyugal para el caso de que hayan elegido un sistema de comunidad de bienes. Si eligieron separación de bienes, ustedes saben que al momento de casarse es obligación, yo no me casé, así que no sé muy bien la formalidad en vivo, pero cuento las experiencias de otros, que es que te preguntan o previamente vos debes informar qué tipo de régimen patrimonial es al que el matrimonio se va a adherir. Si es el régimen de comunidad o el régimen de separación de bienes. Si es el régimen de separación de bienes, la separación de hecho es indistinta, ¿sí? Porque cada uno va a ser dueño de los bienes que adquiere y que estén bajo su nombre. Pero si es el de comunidad, la fecha de separación de hecho va a ser el punto en el cual yo voy a tomar como finalización del régimen de comunidad. Si no tengo separación de hecho, vamos a ir como fecha de finalización el de la notificación de la demanda de divorcio. ¿Sí? Así que para eso es importante la fecha de separación de hecho. A veces la separación de hecho no está tan clara. ¿Qué puede pasar? Que la persona no se acuerde el día o que haya una que se acuerde el mes, porque a veces no sé con qué tanta claridad uno puede tener que tal día me separé. Vieron que uno no tiene tampoco la claridad qué día se pusieron de novios y como que no lo tenés muy claro. Hubo un momento en que hubo un quiebre, pero como que está ahí medio en duda, porque antes capaz que hubo bueno, en fin, así como es difícil, también es difícil el tema de establecer puntualmente la separación de hecho. Pero a veces hay situaciones concretas que nos determinan, como por ejemplo, si hubo un episodio de violencia familiar, por supuesto que, y eso conllevó una exclusión del hogar, por supuesto que la exclusión del hogar va a ser probablemente la fecha de separación de hecho, porque es cuando se concretó. ¿Sí? Si tenemos dudas, si no nos podemos poner de acuerdo, será la de la notificación de la demanda. Así va a salir en la sentencia de divorcio. Y después tenemos que obligatoriamente presentar un convenio o propuesta reguladora. Esto es un requisito, como dije antes, de admisibilidad de la demanda o petición de divorcio, como veníamos viendo recién. Va a ser un convenio regulador cuando el divorcio sea por presentación conjunta. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en algo, por ende presentamos un convenio, sobre todo los tópicos que nos obliga o nos pide el código que nos expidamos. Ahora vamos a hablar de esos tópicos. Y propuesta reguladora va a ser cuando el divorcio sea de forma unilateral. Yo le propongo a la otra parte determinadas formas de llevar adelante el plan de parentalidad, por ejemplo, ¿no? Ambos, sea un convenio o sea una propuesta, son requisitos de admisibilidad de la demanda, ¿sí? De la petición de divorcio. Si yo no lo presento, me van a intimar a que lo haga. Si no tengo hijos, no hubo hijos en el matrimonio y no tengo nada que decir de los alimentos, no tengo por qué ofrecer un plan de parentalidad si no tengo chicos a los que cuidar, a los que visitar, a los que llevar al colegio,
Bueno, igual me voy a tomar el trabajo en la demanda de hacer un punto, un acápite, diciendo esto, aunque es una verdad de perogrullo, decir que, teniendo en cuenta que tal como se dijera, no hay descendencia del matrimonio, no hubo hijos en común, nada cabe decir sobre estos puntos en común o que a los que nos invita, sobre el cual tenemos que explayarnos según nos pide el Código Civil. ¿Sí? Bien. En correlato con lo que acabamos de decir, el divorcio puede ser presentado por los dos cónyuges y entonces va a ser una presentación conjunta o por uno solo de ellos, ¿sí? Y va a ser unilateral. Y acá es en la presentación conjunta es donde viene un poco el tema este de, que seguramente todos lo escucharon, del famoso divorcio express. Me acuerdo que cuando salió el código hubo uno que al otro día ya tenía, no sé, creo que las sentencias. A ver, si es presentación conjunta y yo, además de estar de acuerdo en el divorcio, estoy de acuerdo en todas las propuestas, en todo el convenio, presento un convenio y estamos todos de acuerdo, claramente el juez lo único que va a tener que hacer es homologar y dictar la sentencia de divorcio junto con la homologación del acuerdo, ¿sí? Entonces, probablemente la sentencia salga súper rápido, porque no hay mucho más que trabajar, porque ya lo trabajaron los abogados antes y las partes. Justamente este trabajo anterior no fue fácil y no fue tan express como la palabra representaría. Seguramente que Marta con su cliente estuvo trabajando un montón de semanas para ponernos de acuerdo en cuándo paga la cuota de alimentos, qué monto paga la cuota de alimentos, si incluye el aguinaldo o no incluye el aguinaldo, qué días lo va a ver, qué días no lo va a ver, si quiere ir a fútbol, si quiere ir a natación, si quiere ir a patín, qué hacemos con los bienes, si hay compensación, todo eso es un trabajo que lleva de parte del abogado y también de las partes. ¿Por qué digo del abogado? Porque el abogado es el que cruza los mails y el que tiene que estar atento a que los términos de ese acuerdo sean los correctos o los correctos para su cliente. Y el cliente que también tiene que trabajar, porque tiene que ver en qué cede, en qué no cede, si le conviene, si no le conviene, si quiere firmar, si no quiere firmar, en fin. Un montón de situaciones que llevan más que una semana en general. Para que se den una idea, hasta hace un ratito estaba terminando un acuerdo que no es de divorcio, pero que es un plan de parentalidad, y estuvimos hace un mes y medio trabajándolo. Que va, que viene, que esto sí, que esto no, que la palabra de allá, que la palabra de acá. Y después tengo otro que lleva el mismo tiempo y todavía no lo pudimos firmar. Entonces, un acuerdo lleva muchísimo. Entonces, en el divorcio vamos a estar todos de acuerdo, pero en los convenios no vamos a estar todos de acuerdo desde el vamos. Rara vez. Y si les pasa, estén contentos porque es la única vez que les va a pasar que van a estar todos de acuerdo en todo. Eh, Eso va a llevar como mucho más trabajo por parte de ustedes y por parte también de sus clientes. Por supuesto que presentarlo en forma conjunta o unilateral es válido para cualquiera de las dos formas eh, y se presenta sin ningún inconveniente. ¿Sí? Competencia. El Código Civil, ustedes saben que para determinar la competencia existen diferentes tipos de normas, que en general están previstas en el Código Procesal. El artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece reglas de competencia para los diferentes tipos de procesos. Para el divorcio, prevé puntualmente que se va a iniciar el proceso de divorcio en el último domicilio que fuera asiento conyugal, ¿sí? O sea, en el último domicilio conyugal. El Código Civil incorpora normas procesales en su código de fondo y dice puntualmente respecto del divorcio que se amplía la competencia y no solamente va a ser el último domicilio conyugal, sino que también podrá ser el domicilio del demandado o el de cualquiera de ellos cuando se trate de presentación conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Primero que se amplíe la competencia e indirectamente el Código Civil está modificando este artículo 5 respecto del divorcio. Y además me abre un juego a que nos dan otras posibilidades a nosotros al momento de iniciar. Y estas son el domicilio del demandado, vive en capital, vive en provincia, no importa dónde fue el domicilio conyugal, porque a veces también lo que pasa es que el domicilio conyugal fue
cabildo y juramento, pongamos, ¿no? Y uno de los dos sigue viviendo en cabildo y juramento. Y ese determina la competencia, pero yo el demandado lo tengo que notificar igual. Entonces, necesito saber dónde está el demandado. Saber y notificarlo donde el domicilio del demandado es, también es a lo que me sirve. Entonces, amplía la competencia. Y si es presentación conjunta, bueno, verán las partes cuál de los dos domicilios prefieren. En general, en presentación conjunta lo terminan definiendo los abogados según matriculación en la que se encuentran registrados, provincia o capital, ¿no? Porque a veces puede pasar que yo esté hablando, no sé, con Diego, y Diego diga, mira, yo estoy matriculado en capital y no tengo matrícula en provincia, y yo tengo las dos. Entonces decimos, bueno, no, podemos ir a capital porque el domicilio de uno de ellos es en capital. Entonces Diego conserva a su cliente, va a cobrar sus honorarios y yo no tengo ningún problema. O teniendo las dos matrículas decimos, no, bueno, pará, en provincia el divorcio, esta es una de las diferencias que tiene, paga tasa de justicia y sobretasa, y en capital no. Entonces nos venimos a capital para evitar ese gasto a nuestros clientes también, ¿no? Y los aportes y la regulación y demás. Bien. Obligatoriamente, como dijimos hace un ratito, tenemos que presentar un convenio y una propuesta reguladora. Y esto es lo más difícil del divorcio. ¿Por qué? Porque este acuerdo o propuesta que vamos a presentar nos va a sentar las bases de cómo va a ser la dinámica de relación entre estas dos personas que en un momento fueron cónyuges y ahora solo van a pasar a ser excónyuges y además van a pasar pero progenitores van a continuar siendo. Entonces, necesitan una regulación respecto de estos tópicos que nos ofrece y que nos pide el Código Civil. No son taxativos, es decir, yo puedo acordar muchas más cosas que las que el código me dice, pero de mínima tengo que acordar estas cuestiones, ¿sí? Y acá tenemos el régimen de responsabilidad parental, los alimentos, cómo va a ser la distribución de bienes si estamos frente a un régimen patrimonial de comunidad, compensación económica y cómo es la atribución del hogar conyugal. Y acá es donde nuestro trabajo es exhausto e intenso. Y además es en donde más cuidado vamos a tener que tener, porque cada palabra que consignemos en el acuerdo es lo que después va a regular la dinámica de esta familia y que además después va a dar lugar a, nosotros tenemos que pensar que cada vez que estamos trabajando un acuerdo, probablemente a futuro tengamos que generar incidencias de incumplimiento, ¿no? O intimación por incumplimiento o iniciar ejecuciones por falta de cumplimiento de la otra parte. Entonces, tenemos que ser los más cautos posibles en consignar todo bien, lo más prolijo que podamos, para que después la ejecución, aunque no la llevemos nosotros, porque el cliente vaya con otro letrado, pero que estemos pensando que seamos nosotros quienes llevemos adelante esas cuestiones, tengamos las suficientes herramientas para poder llevar adelante estas ejecuciones o incidentes que se puedan suscitar. Y acá tenemos que ser precisos. Cuando hablamos del régimen de responsabilidad parental, ustedes saben que la responsabilidad parental, puntualmente lo que vamos a establecer es quién va a tener el cuidado personal, cómo va a ser el cuidado personal, es decir, si lo va a tener en forma compartida o unilateral, si va a ser compartida, en qué modalidad, ¿no? Y acá vamos a tener indistinto o alternado. Si vamos a elegir indistinto, tenemos que decir que con quién fija el domicilio el menor, el niño, niña o adolescente. Y si es alternado, bueno, tendremos que explicar la modalidad en cómo se va a llevar a cabo el cuidado personal compartido alternado, ¿sí? Pero tenemos que ser como muy detallistas en estas cuestiones. Y respecto del régimen de comunicación, porque es la contracara del cuidado personal, tenemos que establecer cómo va a ser este régimen de comunicación. Si estamos en un régimen, en un cuidado personal compartido indistinto, vamos a tener que establecer qué días va a tener contacto el otro progenitor, en qué horario, de dónde lo retira, a dónde reintegra el niño, niña o adolescente, cómo es el régimen de vacaciones de invierno, cómo es el régimen de vacaciones de verano, cómo es el régimen de las festividades, si son las católicas será la de Navidad, si tienen otra religión, la de la religión que profesen, cómo va a ser el Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños, cumpleaños de los familiares, ¿sí? Más allá de que después
ellos, ¿no? Como adultos que son, puedan ir modificando en la diaria la dinámica de este régimen, nosotros tenemos que estar tranquilos que hay una mínima de base que es la clásica, ¿no? Con quién vive mayor tiempo, qué días tiene contacto con el otro progenitor, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, día del padre, día de la madre, cumpleaños de toda la familia y las festividades de fin de año en principio, ¿sí? Después dependerá de las circunstancias particulares de cada caso. Si los progenitores no tienen receso en el invierno y el chico tiene que ir a una colonia, bueno, se establecerá que en las vacaciones de invierno irá a una colonia de invierno, ¿sí? Lo mismo en el verano, porque no tenemos vacaciones que coincida con el receso total de los niños en general. ¿Mm? Bien, pero es muy importante detallar estas cuestiones. Alimentos lo mismo, ¿sí? Si voy a llegar a un acuerdo, tengo que establecer si va a ser alimentos en especie, si va a ser alimentos en dinero, qué dinero, porcentaje o un monto fijo. El monto fijo le fijo alguna pauta de actualización, dónde se va a pagar la cuota de alimentos, si va a ser hoy, nadie puede discutir o nadie podría tener un impedimento de no tener una cuenta bancaria, ¿sí? Con la cuenta DNI, que es como la clásica, todos, absolutamente todos nosotros podemos tener una cuenta bancaria con un CBU para poder hacer la transferencia. Si un cliente no la llega a tener, le consultamos si la puede abrir. Si no tiene cuenta bancaria, puede tener Mercado Pago, ¿sí? Pero siempre hay alguna de estas formas para poder realizar los pagos. Ya hoy la entrega en efectivo contra recibo es como muy precaria. Hoy post pandemia hablo, ¿no? Bien, establecer si es porcentaje, si recae sobre el aguinaldo. Eh, bien, si tiene alguna pauta de actualización en caso de que sea un monto fijo, qué pauta de actualización, cada cuánto va a ser la actualización. Sí, son todas circunstancias que yo tengo que tener en cuenta al momento de redactar el acuerdo. Dónde se va a pagar y fecha de pago, de qué fecha a qué fecha. Sí, eso también. Uno siempre pone del 1 al 5, del 1 al 10, pero puede ser que yo tengo un cliente, por ejemplo, que le pagan cada 15 días. Entonces él paga dentro de los primeros 5 días en que recibe el pago por quincena. ¿Sí? No es que puede pagar todo junto en los primeros 15 días, porque si no, no se queda él sin poder subsistir. Entonces, la primera quincena paga una parte y después el mismo porcentaje se aplica en cada quincena. ¿Mm? Pero bueno, esas son circunstancias particulares del caso concreto. Vieron que en la facultad siempre nos hablan del caso concreto. Bueno, esto es puntualmente el caso concreto. Después tenemos que establecer cómo va a ser la distribución de bienes. Y acá, en general, en este punto, los abogados, si hay bienes, solemos hacerlo en forma privada. ¿Qué quiere decir en forma privada? En acuerdo por separado. ¿Por qué? Porque si las partes están de acuerdo, el trámite es mucho más barato y más rápido si la forma en que se van a distribuir los bienes se hace de esa manera. En general, lo que uno hace es armar el acuerdo de división de bienes. No sé, supongamos que Diego se va a quedar con la casa de tal lugar y Marta se va a quedar con la casa del otro lugar. Entonces, lo que hacemos es, armamos el acuerdo, armamos la demanda de divorcio, vamos a un escribano y el escribano hacemos el acuerdo, se certifican las firmas y en el mismo momento se firma la demanda de divorcio, ¿no? Como para que después no haya ningún tipo de especulación en firmo la demanda de divorcio, pero me arrepiento con la división o después no te firmo el divorcio, ¿sí? Y se certifica la firma para evitar cualquier tipo de cuestión. Y ya el escribano después se ocupa de hacer los papeles de escritura y demás que requiera la distribución de los bienes. ¿Sí? Si alguna de las partes entrega dinero, también se deja constancia, ¿sí? Porque quizás, no sé, Diego dice, bueno, le voy a comprar la casa a Marta, entonces le doy el 50%, entonces queda constancia de que Marta recibe en concepto de el 50 por el porcentaje de su ganancialidad, la suma de ta. Y para que no tribute Marta, se suele hacer en convenio por separado. Por supuesto, este convenio, de no cumplirse, es ejecutable. ¿Sí? Se hace por separado para evitarle a Marta que tenga que pagar la tasa de justicia en dólares de lo que recibe de Diego. Pero si no,
Si Diego dice, bueno, firme, pero ahora ¿sabes qué? No tengo la plata, no te voy a pagar. Entonces Marta dice, pero me estás cargando, lo acabamos de firmar, ¿y qué hacemos? Entonces Marta va a decir, bueno, yo ejecuto el acuerdo y ahí sí lo va a tener que presentar y abonar lo que se deba abonar por el proceso. ¿Sí? Pero el acuerdo es perfectamente válido y se podrá ejecutar. También tenemos que ser precisos en esto, ¿no? Ustedes saben que cuando se hace la división de la sociedad conyugal hay que ver bien cuáles son los bienes que tienen las partes, si tienen un acuerdo entre ellos, ya lo plasmamos directamente por escrito, y si no hay acuerdo, será una cuestión que deberá resolverse por el incidente correspondiente. ¿Mm? Lo mismo con la compensación económica. Hay que ver si una de las partes reconoce compensación económica a favor de la otra o si los dos entienden que ninguno tiene derecho a la compensación económica. La compensación económica es esa retribución que uno de los cónyuges reconoce al otro como consecuencia del desequilibrio que provoca la disolución del matrimonio. ¿Sí? Ustedes saben que cuando una familia vive toda junta, la economía se unifica, ¿no? Si los dos trabajan o si uno solo trabaja, se sostiene una unidad familiar por el ingreso de esa persona. Cuando nos dividimos, los gastos se duplican, porque ya son dos viviendas que sostener, dos supermercados que pagar, dos alquileres, dos servicios, bueno, todo se duplica, ¿sí? Y esto hace que se encarezca la situación y que quizás uno de los dos cónyuges no esté en condiciones de afrontar y sostener el mismo nivel de vida. Y que además, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos, no haya podido superarse o sostenerse en el mercado laboral y el ingreso en el mercado laboral al momento de la separación no sean las condiciones ni le permiten igualar las condiciones del otro cónyuge. ¿Sí? Entonces, esta disparidad, lo que dice el código, hay que compensar. ¿Mm? Bien, y por último, nos invita el Código Civil a que acordemos o propongamos algo relativo a lo que es la atribución del hogar conyugal, ¿sí? Y acá respecto del hogar conyugal tenemos los inmuebles. El inmueble puede ser ganancial del matrimonio, propio de uno de los cónyuges o alquilado por alguno de los cónyuges, ¿sí? Incluso aunque fuera alquilado y uno de los cónyuges decide irse y le atribuye el hogar a la otra persona, se sostiene ese alquiler. Después habrá que ver cómo lo podemos eh, eh, sostener o cómo podemos corregir el tema del contrato y demás. Pero en principio no debería modificarse en esas condiciones. ¿Sí? El hogar conyugal es en donde estuvo viviendo la familia, donde los niños tienen su centro de vida y en donde la familia desarrollaba sus actividades como tales, ¿sí? Y donde se consolidó, por supuesto, todo el grupo familiar. Todas estas cuestiones, como ven, son las que traban los acuerdos y muchas veces parece, en los acuerdos cuando uno los empieza a trabajar, al principio uno tiene una perspectiva X, después parece en algún momento pareciera que los acuerdos no se pueden resolver y quedan ahí como medio todos truncos, y después hay ahí como una luz al final del túnel siempre que a uno se le ocurre una idea y ahí empezamos de vuelta como a rearmar los acuerdos. ¿Qué nos dice el Código Civil respecto de estos puntos? Que no son taxativos. Lo primero, yo puedo acordar otras cuestiones, ¿sí? Antes de que me olvide, respecto de la responsabilidad parental y puntualmente del plan de parentalidad, también el código nos invita a que detallemos qué actividad va a realizar cada cónyuge con sus niños, ¿sí? Con sus hijos en común. Por ejemplo, no sé, Diego dice, yo me voy a ocupar de llevarlo a la actividad tenis, porque entonces Diego sabe que se va a ocupar de todo lo referido a la actividad tenis. Y Marta dice, yo me voy a ocupar de todo lo que se refiere a la actividad teatro, y se va a ocupar todo lo referido. Esto no quiere decir que el otro progenitor no participa en las actividades, sino que el llevar y traer y el ocuparse de las cuestiones que requiere esta actividad va a estar a cargo del progenitor que asumió ese cuidado. ¿Sí? Esa tarea puntualmente. Otra cuestión que tenemos que saber, y que creo que lo saben, pero lo voy a traer a colación, es que todo lo relativo a las cuestiones de familia que en las que se encuentran involucrados los niños, niñas y adolescentes son dinámicas. Probablemente si yo establezco que Diego los va a llevar a tenis y
uno de los hijos cumple 10 y dice, yo no quiero hacer más tenis porque no me gusta, porque no me divierte, ahora quiero hacer básquet. Y Diego dice, bueno, cambió a básquet. Claramente no va a haber un incumplimiento de Diego, simplemente la pone en conocimiento de Marta, le dice, mira, me dijo, nuestro hijo me dijo que no quería hacer más tenis, así que me dijo que quería hacer básquet, ¿te parece? Lo voy a llevar. Eso sería como en la utopía de la relación entre cónyuges. La realidad es que esto es muy difícil a veces. Y el gran problema que tenemos los abogados para trabajar o el motivo por el cual tenemos que trabajar bastante es muchas veces la falta de comunicación entre los cónyuges, por diferentes motivos que se hayan suscitado la interrupción de la comunicación. Entonces, nosotros muchas veces hacemos de interlocutores en estas cuestiones. Y tenemos que ser muy, muy atentos a lo que nos transmiten y a lo que transmitimos y la forma en que lo hacemos. ¿Mm? Bien. Cualquiera de estas cuestiones que no se resuelvan o que no se llegue a un acuerdo, se podrá manifestar que no se llegó a un acuerdo, por ejemplo, sobre la distribución de los bienes y que las partes deciden iniciar a futuro el incidente respectivo, ¿sí? Y después se verá, porque quizás hoy no es el momento para acordar, quizás más adelante se da el acuerdo natural, o si no, va a haber que iniciar indefectiblemente la disolución de la sociedad conyugal. Lo mismo respecto de la atribución del hogar conyugal, la compensación económica y el resto de los tópicos que nosotros podamos poner en la demanda, ¿sí? En la propuesta o en el convenio. Bien, cuando tenemos un convenio regulador, estamos frente a un divorcio de prestación conjunta, como dijimos al principio, y quiere decir que no hay mucho más para hacer en el proceso. Por eso se hablaba siempre de que era un divorcio express. Pero ya lo hicimos. Acuérdense que estuvimos un montón de tiempo hablando de las pautas del convenio. El juez lo único que tendrá que hacer en este caso es tomar conocimiento de la petición de divorcio, tomar conocimiento del convenio, correr al traslado del defensor de menores. Ustedes saben que la intervención del defensor de menores es obligatoria en todos los procesos en los que se encuentra involucrado un niño, niña o adolescente. Y si está todo ok, dictará sentencia o decretando el divorcio y homologará el acuerdo en las partes en que estén todos de acuerdo, valga la redundancia, en todos los tópicos. ¿Sí? Y se terminó el proceso de divorcio, más allá de lo que queda después, que también lo vamos a ver. Pero cuando estamos en una propuesta reguladora, va a ser un divorcio de presentación unilateral. Yo voy a de todo esto mismo que hablamos para el convenio, lo voy a detallar, aunque sea un divorcio unilateral. ¿Sí? Yo tengo que ser claro porque va a ser la base de un futuro acuerdo. Si yo pongo, solicito en concepto de cuota de alimentos 30.000 pesos, ¿no? Y después vamos a la audiencia o inicio el proceso, a la audiencia y dice, bueno, no te ofrezco, bueno, ahora yo quiero 100, no, pero vos me pediste 30. No, bueno, pero pasó la situación, bueno, yo más de 40 no puedo. Entonces tengo que ser consciente y coherente con lo que estoy sentando las bases de mi acuerdo, ¿no? Igual vivimos en un país donde todo sube, así que eh, nadie se asustaría si esto aumenta, ¿no? No es un problema. Bien, inicio el proceso por presentación unilateral, pongo la propuesta, reconsigno la propuesta reguladora y el juez va a decir de la petición de divorcio, traslado a la otra parte, en general es por el plazo de 5 días, porque como dijimos antes, no es una demanda, no es que se le va a dar el plazo de 15 o 10 días que se suele dar según el tipo de proceso, sino que va a ser de 5 días, que es el plazo común del Código Procesal, y además de la petición de divorcio va a ser traslado de la propuesta reguladora. La propuesta reguladora, lo que tiene la otra parte, es la posibilidad de presentarse en el expediente y contraproponer, ¿sí? Y decir qué piensa de todo esto que dijo la parte solicitante del divorcio. Por ejemplo, prestar la conformidad en todo, prestar la conformidad en un tópico y no en el resto, o decir que no está de acuerdo en nada y contraproponer en todos los puntos uno por uno. ¿Mm? Para eso, una vez que se presenta la contrapropuesta, vamos a tener la audiencia del artículo 438. El Código Civil dice que una vez que se presenta el divorcio, se corre traslado de la norma, de la petición, vuelve
y se contrapropuso, debe dictar sentencia, ¿sí? Y luego fijar la audiencia del artículo 438. Pero muchos jueces optan y toman la decisión de fijar la audiencia al 438 primero y luego dictar sentencia ya así, con el divorcio y la homologación del acuerdo al que se arribe en la audiencia del 438, si es que se arriba a un acuerdo, ¿sí? La idea y el fundamento de la audiencia del artículo 438 es conciliatoria. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en general la suelen tomar los consejeros de familia, ¿sí? Justamente para ver si las partes pueden avenirse a un acuerdo y coordinar algunas cuestiones, ¿m? De esas que no se pudieron poner de acuerdo en el papel, y ver en qué se puede resolver y en qué se puede avanzar. En lo que se puede acordar, perfecto, se va a consignar los acuerdos a los que se lleguen y estará todo perfecto. Ahora, en lo que no se llegue a ningún acuerdo, esas cuestiones que quedaron sin resolver serán futuros incidentes que las partes deberán iniciar a futuro para resolver de fondo la cuestión. Digo incidentes porque van a ser, se les suele decir que son incidencias del divorcio, pero en sí son procesos independientes, porque vamos a tener que hacer un proceso de alimentos, un proceso de compensación económica, un proceso de cuidado personal, un proceso de régimen de comunicación, un proceso de atribución de la vivienda y un proceso de disolución. Vean que lo que se puede acordar en un único proceso se termina convirtiendo en, no sé cuántas cosas dije, a ver que le voy a contar de la filmina directamente, en 5 expedientes más, ¿sí? Esto también hay que explicárselo al cliente. Si no nos ponemos de acuerdo, va a haber que iniciar los diferentes procesos y estos representarán 5 juicios más, ¿sí? Así que, con todo lo que implica, ¿no? 5 procesos para nosotros, 5 procesos para el cliente y 5 costos extras que esto va a representar. Esto no quita, perdón, que en los diferentes procesos no se puedan llegar a acuerdos. Quizás el momento en el que se está hablando del divorcio no están dadas las condiciones para un acuerdo, pero que sí pueden darse a futuro. Bien, se homologa si se dictó sentencia antes, porque el juez sigue a rajatabla el Código Civil, se dicta sentencia, se fija la audiencia 438 y después va a salir una sentencia homologatoria de los puntos en los que llegaron y se pusieron de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo en nada, no va a haber homologación de ningún acuerdo y simplemente se va a dictar la sentencia o dictada la sentencia va a quedar solamente esto. También la idea de dejar sujeta la audiencia del 438, la sentencia a la audiencia del artículo 438 es invitar a que las partes vayan, ¿sí? Si el objetivo de la persona que inicia el divorcio es solamente que le dicten el divorcio y lo otro es un mero cumplimiento de la norma, va a decir, bueno, me sacaron la sentencia, ¿para qué voy a ir a la audiencia del 438 si yo no quiero arreglar nada? ¿Sí? Entonces, es un poco eso también, es invitar a que las partes puedan resolver. Además, el juez de familia sabe que tarde o temprano estas cuestiones que no se resuelven, en algún momento van a explotar, por decirlo de alguna manera, y van a requerir de su participación tarde o temprano en el proceso, ¿sí? Porque uno va a tener que iniciar los diferentes procesos. Bien, yo voy a dejar de compartir, así los veo, y voy a terminar la última parte de lo que es el proceso de divorcio, que es, una vez que se dicta la sentencia, obligatoriamente este proceso, esta sentencia de divorcio, para que surta efectos respecto de terceros, hay que inscribirla, ¿sí? Esta inscripción necesita y requiere de un oficio testimonio según las diferentes disposiciones que establezcan los registros civiles, ¿no? El registro civil de la capital federal o el de las personas en provincia de Buenos Aires. Acá tenemos, yo les dije al principio que el proceso de divorcio en general, tanto en capital como en provincia, suele ser igual, ¿sí? Este es el proceso de divorcio en ambas jurisdicciones. Y que teníamos algunas diferencias. Una diferencia que tenemos es el tema del pago de la tasa de justicia, ¿sí? En provincia de Buenos Aires es obligatorio el pago de la tasa de justicia por monto indeterminado, que no sé cuánto es ahora, pero se paga ese tributo y además hay que pagar la sobretasa, que es el 10% del valor de esa tasa de justicia.
Eso es obligatorio. En capital no tributa directamente, está exento de tributo. Y otra gran diferencia que vamos a encontrar en provincia respecto de capital es que eh, cuando se dicte la sentencia, provincia, además del dictado de la sentencia, va a proceder a regular los honorarios de los letrados intervinientes. Y no se va a poder inscribir el divorcio hasta tanto el abogado que intervino presente en el expediente el pago de los aportes y diga expresamente que sus honorarios fueron percibidos. ¿Sí? Y acá es donde ustedes van a encontrar probablemente un montón de divorcios sin terminar. Y usted dice, uy, el abogado no terminó el divorcio en provincia. No, no es que no lo terminó, es que probablemente el cliente que a ustedes los está contratando ahora no le pagó al abogado anterior. Y los dice a ustedes, no, el abogado anterior no me contrató, no me inscribió el divorcio, yo me quiero volver a casar, o no sé, quiero resolver esta cuestión por el tema de la obra social, lo que sea que necesite. Pero claro, cuando nosotros miramos, y como hicimos este taller de divorcio, sabemos que en provincia, sí o sí, hay que pagar. Si no, no se puede avanzar. Entonces sabemos que probablemente no le haya pagado el abogado y el abogado no haya presentado el escrito que dice que percibió los honorarios. Esto es obligatorio en provincia. ¿Mm? Aportes y honorarios. ¿Qué tiene también el tema? Que ustedes habrán visto que en capital tenemos el UMA y en provincia tenemos el IUS como unidad monetaria que nos regula los honorarios. Ambas leyes de honorarios, la de capital y la de provincia, disponen un mínimo de cuánto se regula por cada proceso de familia. En el divorcio puntualmente, en provincia son 40 IUS. El tema es que el IUS no vale siempre lo mismo, ¿sí? Se actualiza. Entonces, ahí Carla me dice que sí, así que debe andar lidiando con varios para explicarle que se actualiza, que se aumentan los... Y ese es todo un tema. Primero porque ahora provincia sacó la gran idea de aplicar los aumentos retroactivos, o sea que ahí nos mató, porque si pasás unos honorarios, pues esa es la primera parte. Y lo segundo es que sale la sentencia de divorcio en junio. Bueno, buenísimo, el IUS está ahora que está a 27.000. Ah, bien, ahí Antonella dice que siempre fueron retroactivos. 27.000. Nosotros sabemos que en agosto va a volver a aumentar el use y ahora en julio probablemente, no sé si aumenta ahora con el receso, pero en agosto va a aumentar. Entonces, si la persona no abonó ahora y abona en agosto, el valor del divorcio indefectiblemente se modificó. Entonces, cada vez se hace un poco más cuesta arriba el pago. Y lamentablemente, o no, eso lo dejo a su criterio, en provincia tenemos que presentar el escrito exponiendo que percibimos los honorarios, si no, no podemos continuar. En capital no pasa esto. Sale la sentencia de divorcio y los jueces se olvidan que nosotros vivimos de, de los juicios en general. Entonces no nos regulan. Y me ha pasado que he pedido regulación con la sentencia y me dice, previa a todo, manifieste si usted ha renunciado a la causa y por ende no continúa con el trámite de inscripción, o sea, al revés, ¿no? Como que me obligan a terminar el proceso y después rompete la cabeza para tratar de cobrar. Y el UMA también aumenta, ¿no? Bastante seguido también, ahora que está en 52 y pico. Así que eso es una primera cuestión y gran diferencia que tenemos de provincia con capital. Una vez que se inscribe, el divorcio tiene efectos produce efectos respecto de terceros. Y provincia, además, como es obligatorio el pago de los aportes, hay un artículo que nunca me acuerdo el número, nunca me acuerdo cuál es, perdón, eh, que permite que si la otra parte, el otro cónyuge, no le pagó a su abogado, por ende su abogado no presentó el escrito diciendo que percibió los honorarios y por ende no pagó los aportes, que eso no le repercuta a quien sí cumplió en tiempo y forma y puede inscribir solo para sí mismo. Entonces, respecto de sus bienes y de su patrimonio y de sus circunstancias, va a estar inscrito el divorcio para esa persona y no para el otro. El otro, una vez que eh, aporte y el abogado presente el escrito, bueno, ahí podrá también solicitar la inscripción a su favor. Pero divorciados están los dos, ¿sí? Eso téngalo presente. Otra cosa que pasa en los expedientes de divorcio es que
Bueno, yo inicio el expediente de divorcio, hago la propuesta reguladora, le corro el traslado de la petición y de la propuesta. Y la otra parte dice, bueno, van ahí no sé, a Carla, y dice, bueno, doctora, me llegó esta cédula. Y Carla le dice, bueno, lo mismo que te le expliqué recién, para el proceso de familia, para el divorcio, regulan esto, hoy es esto, yo no puedo pagar esto, te dice. Bueno, tenés dos opciones, o nos presentamos y contraproponemos y continuamos y tratamos de arreglar un poco la cuestión, o vos podés no presentarte, ¿sí? Porque una de las conductas que, que prevé el Código Procesal respecto al demandado es la no presentación, está en su derecho. Puede no presentarse, no va a haber un pedido de rebeldía, ¿sí? Porque no tengo un pedido de rebeldía acá, no es un instituto del divorcio, no aplica al divorcio, y el divorcio se va a decretar igual, lo que no va a poder es resolver ni pedir que se cumpla nada de la propuesta reguladora. Y esto lo traigo a colación porque me pasó con una clienta que me dijo exactamente esto: yo no puedo pagar tus honorarios del divorcio. El acuerdo era hermoso. Claro, después se ve que se empezaron a llevar peor de lo que se llevaban al momento del divorcio, y la otra parte dijo, bueno, ahora voy a iniciar. El que era cuidado personal compartido indistinto con régimen de comunicación pidió el cuidado unilateral de sus hijos. La división de bienes que le daba la camioneta y no sé qué otra cosa más, ahora la quiso él. En vez de darle una cuota de alimentos, obviamente al pedir el cuidado personal pidió los alimentos. Y todo eso le sale. Ella tuvo que pagar una cuota de alimentos, los bienes todavía no se pudieron dividir, y el cuidado personal unilateral se lo dieron a él porque sus hijos dijeron que querían vivir con su padre. Eh, entonces me dice, no, bueno, pero él en el acuerdo de divorcio dijo otra cosa. No, primero que no es un acuerdo, era una propuesta, porque fue unilateral. Y segundo, vos no te presentaste en el divorcio a decir que estabas de acuerdo con esto, entonces no hay acuerdo. ¿Mm? Y él estaba en su derecho perfectamente de iniciar los procesos individuales posteriores y pedir lo que quisiera y acreditar, por supuesto, las cuestiones que pidiera, ¿no? Y en el caso este, él pidió esas cuestiones y se las otorgaron con sentencia después de un largo tiempo. ¿Mm? Entonces, a veces lo que parece caro termina siendo barato. Ese es como el consejo que parece que no, pero termina siendo así. Pero tenemos que estar, al momento de asesorarlo, plantear todas estas cuestiones, ¿sí? Que no es solamente el divorcio. En provincia, además, otra cuestión que también suelen marcar diferencias respecto de capital es que cuando se llegan a los acuerdos, se suele también regular por los tópicos en los que se acuerda en la audiencia. Supongamos que es un divorcio unilateral, ¿no? Propuesta contra propuesta, audiencia del 438, estábamos en las antípodas, en los puntos del acuerdo, y en la 438 hubo acuerdo con algunos tópicos. Bueno, cuando salga la sentencia de divorcio, se van a regular los honorarios por el divorcio, y además provincia va a regular honorarios, eh, se van a regular honorarios por los que, tópicos que se acordaron. Entonces, se hace un ajuste ahí respecto de los honorarios en provincia. En capital, no. ¿Sí? Esto téngalo en cuenta. En capital van a tener en cuenta, lo van a tener como acordado dentro del divorcio y lo van a regular dentro del divorcio. Pero en provincia, como tenemos el tema de la caja, se suelen hacer estas diferencias y se aclares más. Si no hubo acuerdo de alimentos, si se va a acordar alimentos, y si se acuerdan los alimentos, probablemente las costas de los alimentos, propiamente dicho, sean a la parte que paga alimentos. O el juez diga, no, bueno, en este caso, como se da en el marco del divorcio, costas por su orden. ¿Mm? Pero bueno, eso va a quedar, tengan en cuenta estas cuestiones también. Si lo hacemos todo en el divorcio de prestación conjunta, va a salir dentro de los honorarios del divorcio, pero si no, no. Otra cuestión que también quiero traer a colación, que lo he escuchado y lo he leído en varios foros, es el tema del único patrocinio letrado. Muchas jurisdicciones aceptan que cuando se trate de presentación conjunta, se admita, ¿no?, a el único patrocinio para las dos partes. Capital Federal no lo acepta. Y en la provincia de Buenos Aires son pocas los que lo aceptan, no es la mayoría. ¿Por qué? Porque más allá de que sea una presentación conjunta y que haya acuerdo, eh, eh, y haya acuerdo sobre todos los puntos que estamos presentando, lo que decimos es, bueno, estamos de acuerdo en todo, pero siguen siendo dos partes que
se pusieron de acuerdo, pero que probablemente todos estos puntos de acuerdo a futuro requieran o presenten algún tipo de conflicto, ¿no? Por ejemplo, no sé, nos pusimos de acuerdo de una que la cuota de alimentos va a ser el 30% de lo que percibe el alimentante de su salario, ¿no? Buenísimo, no cumple. O sea, el mismo abogado presentó eso, no cumple. Entonces, las partes, ¿a quién le reclaman? No puede el mismo abogado representar a los dos ahí, ¿sí? O se va a tener que jugar por uno, o a mi criterio no debería representar a ninguno, ¿sí? Eh, pero bueno, sé que hay algunas jurisdicciones que lo aceptan. Algunas jurisdicciones lo aceptan solo si no hay niños, por ejemplo. Si son solo cuestiones de adultos. Entonces es el divorcio, liquidación de bienes, que ya tienen el acuerdo todo perfecto, no hay atribución del hogar y la compensación económica se pusieron de acuerdo. Entonces ahí eso lo aceptan. Y otros aceptan con todo, ¿sí? Entonces, ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Pero sé que hay muchos que consideran. El otro día estaba haciendo una capacitación también de divorcio, de procesos de familia en realidad, y una jueza decía que cuando son prestación conjunta y solo cuestiones relativas a los adultos de compensación económica y que están de acuerdo, no tienen bienes o tienen bienes y se pusieron de acuerdo y no hay nada más que administrar y puede ser un solo abogado, sostenía ella, por ejemplo. ¿Mm? O que, por ejemplo, en esos casos quizás no hay bienes, no hay hijos, no hay compensación, pero están de acuerdo en divorciarse. Entonces, en ese caso, ella, por ejemplo, estaba de acuerdo, ¿no? Quien dictaba la clase, en que sea un divorcio express, que vayan hasta el juez y le diga, hasta el registro civil y diga, che, no tenemos hijos, no tenemos bienes, no hay compensación, no hay esto, nos queremos divorciar. Entonces, que vayan y hagan el divorcio administrativo, ¿no? Se los tiro porque lo escuché el otro día también en un curso que hice y lo dejó ahí como una cuestión. Estaba muy cuestionado, ¿no? El divorcio administrativo, pero bueno, para que ustedes, yo les traigo el panorama de todas las cuestiones y después ustedes investigan o se llevan y sacan sus propias conclusiones de cada uno de los temas que se van tocando. Bien, ¿qué constancia tiene la parte de que se divorció? El testimonio, ¿sí? No es lo mismo el testimonio para inscribir que el testimonio de parte, ¿sí? Y a su vez, también puede ser la partida con la inscripción, con la anotación marginal de que se encuentra inscrito al divorcio, ¿sí? Eso, cualquiera de esas cuestiones, creo que provincia cuando te devuelve la inscripción, te devuelve la contestación, te devuelve con la partida, con la anotación marginal en la partida, en el expediente. Bien, y después, algo más que me estoy olvidando, creo que no, creo que dije todo. Bien, vamos a las preguntas, a ver, bueno, al margen de que alguien quiera abrir el micrófono, voy a ir viendo las que están escritas. A ver, todos los buenos días. No leí ninguna, así las agarro desde el principio. La fecha de separación que lo determinan cuando dejan de convivir, sí. Básicamente es cuando deciden dejar de, ahí para Paula que preguntó, es cuando dejan de convivir por el motivo que sea, ¿no? Yo había dado el ejemplo, por ejemplo, de una exclusión del hogar. Si hubo un episodio de violencia y la exclusión del hogar fue la que determinó la separación de hecho y después no se retomó la convivencia, ese es el punto, esa es la fecha de la separación. En ese caso, en el divorcio, como yo no tengo que detallar, vieron que yo les dije que no es necesario explicar por qué se divorciaron, porque así lo dice el código, y que si hubo episodios de violencia no tengo que detallar todo lo que hubo. Pero sí, en el caso de que tenga una exclusión del hogar y que me determine la separación de hecho, mencionarlo, ¿no? La separación de hechos es con fecha tal y tal y tal, fecha en la cual se dio la exclusión del hogar como consecuencia en el expediente, y punto, no más que esto, ¿sí? Si el letrado de la otra parte quiere saber cuáles fueron los motivos o quiere cuestionar alguna cuestión, será en el proceso de violencia y no en el divorcio. Ahí a Paula que había preguntado lo de la fecha. Para Claudia, el Power se lo mando ahí a graduados y ellos después se los mandan a ustedes al correo que se compartieron, así que tranqui. Daniela. ¿El convenio propuesto es únicamente para el caso de que haya descendencia o también se presenta en caso de que el régimen optado sea el de comunidad? El convenio propuesta no solamente para el caso de que haya hijos, si no tienen hijos pero tienen bienes,
yo dije que en el caso de los bienes, los abogados solemos hacerlo en forma privada al convenio, ¿sí? De división de bienes, para que no tribute en el expediente de divorcio. Pero bueno, si ustedes lo quieren presentar en el divorcio, perfectamente se puede. No tiene que ser solamente si hay alguna cuestión que resolver como compensación económica. No tienen bienes y no tienen hijos, pero uno de los cónyuges le reconoce al otro compensación económica. Entonces dice, bueno, Ruth, por ejemplo, dice, le reconozco compensación económica a Santiago. Entonces ponemos, no tienen hijos, no tienen bienes. Ruth, punto, compensación económica. En concepto de compensación económica, Ruth le entregará al señor Santiago lo que acuerden, la suma de en un solo pago, o la suma de por el periodo de tantos meses, o una propiedad, o lo que Ruth decida o le diga a su abogado que va a entregar en concepto de compensación, ¿sí? No es que tiene que haber descendencia sí o sí, puede pasar que no tengan bienes, no haya compensación y solo tengan hijos, entonces respecto de los bienes no haya nada que explicar. ¿Mm? Eh, Daniela, la presentación conjunta cuando no hay hijos es necesario que cada uno tenga su propio abogado. Bueno, eso lo expliqué al final, ¿sí? Lo vuelvo a repetir por las dudas. Lo que hay como un criterio, ¿no? De que si no hay hijos, podría tener un único abogado, pero no todas las jurisdicciones lo aceptan. ¿Mm? Puntualmente, Capital Federal no lo acepta, y en Provincia de Buenos Aires creo que Quilmes lo acepta, y no sé, alguna otra seguramente también. Quilmes sé fervientemente que lo acepta porque sé que es así. ¿Mm? Pero bueno, después dependerá de cada parte y obviamente de cada jurisdicción. ¿Mm? Ahí para Daniela. Ahí, bueno, Antonella le había contestado. Antonella dice, yo lo que hago es manifestar que no existen bienes en común ni hijos, por ende no hay propuesta. Exacto. Es que si no hay hijos y no hay bienes, igual el código nos pide que aclaremos esta situación. ¿Sí? Aunque yo en los hechos diga, no tenemos hijos en común. Entonces ponemos propuesta reguladora, régimen, plan de parentalidad y régimen de alimentos, nada cabe decir sobre estos puntos porque no hay hijos en común. ¿Sí? Lo aclaro. Parece que fue una tontera, pero como un requisito de admisibilidad de la demanda de la petición de divorcio es que exista el acuerdo, si no se ve el tópico, pareciera como que yo omití el requisito de admisibilidad. Entonces, es más fácil escribir 3, 4 renglones explicando esta situación y haciendo constancia de esto que iniciar y después que nos llegue un previo porque no iniciamos, no pusimos estas cuestiones. Bien, entonces se presentarían la propuesta, si no hay hijos, lo que sería la división de bienes gananciales se hacen en el... Sí, a ver, vuelvo a decir lo mismo, ahí que Daniela preguntó. Si ustedes quieren hacer la división judicial y están de acuerdo y quieren presentar todo en el expediente de divorcio, se puede hacer perfectamente ahí. Si ustedes no están de acuerdo en que se presenten en el expediente y se ponen de acuerdo con otro abogado en hacerlo en forma privada, se hace un convenio que se certifican las firmas y después será el escribano el que haga la división de los bienes registrales, ¿no? Después de los bienes muebles, es un acuerdo más privado que otra cuestión. Si hay 2 heladeras, calculo que se llevaron a la heladera cada uno. Eh, Acuérdense que todos los bienes muebles, y si hay hijos, la casa tiene que quedar equipada. Yo no le puedo sacar la heladera a los chicos, ¿sí? Eso téngalo presente, ¿no? Porque a veces viene uno y dice, bueno, está bien, vos te llevas el lavarropas, pero, o yo me llevo, quédate con la ropa y me llevo la heladera. No, bueno, pero los chicos necesitan la leche, prefiero lavar a mano y que los chicos se queden que tengan leche y todos los lácteos como corresponden, ¿sí? Eso téngalo en cuenta, que en general se divide de esa manera, no va a mandar pidiendo la factura. Van a encontrar de todo, porque en la viña del Señor hay de todo, dice mi madre. Así que puede pasar, tengo la factura del 2005 de que yo compré la cafetera. Bueno, sí, capaz que va a tener que... Les va a pasar, me pasó a mí en uno, que al final no se concretó, pero que la otra parte quería un régimen de comunicación con la mascota. Y que el acuerdo de alimentos era que se hacía cargo uno por mes del alimento. Bueno, hoy está permitido, hay un derecho de animales, parece chistoso, pero los animales uno les tiene cariño. Yo tengo una mascota, yo estoy dando clases y tengo acá la perra al costadito. eh, Parece como irrisorio tener que aclarar esto y que no se puedan poner de acuerdo en estas cuestiones. Pero bueno, y es ejecutable, ¿eh? O sea que si ustedes lo consignan, hay que consignarlo con la misma
conciencia y responsabilidad de lo que estamos haciendo respecto de un niño. Así que si después la otra parte no pagaba el alimento balanceado con lo caro que está, era pasible de ejecución. Uno después iniciaba ejecución de alimento, no sé, canino, no sé cómo se llamará, supongo, habrá algún objeto de ese estilo, pero es algo que hoy puede aparecer, que a ustedes se les puede presentar y que lo van a tener que consignar, ¿sí? En la forma que las partes lo quieran. ¿Mm? Así que, imagínense, si lo otro es difícil, esto también está complicado. Provincia es más lento y más caro, correcto. Eh, bueno, ahí Andrea, lo mismo que contesté recién el tema de la presentación por un solo abogado. Eh, Cuando no hay acuerdo y el progenitor tiene los mismos días y horarios que la progenitora, se debe pasar la cuota límite. A ver, si no hay acuerdo, Guadalupe. ¿Por qué me suena Guadalupe Llamas? Me parece que te tengo con algún expediente, ¿puede ser? Cuando no hay acuerdo y el progenitor tiene mismos días y horarios que la progenitora, es deber pasar la cuota alimentaria. A ver, eso siempre el tema de la cuota de alimentos, el código dice. En principio los gastos están a cargo de los progenitores en un 50%. Cada progenitor se hace cargo del 50% de los gastos de sus hijos en común. La idea y la intención de la cuota de alimentos es que, primero, que aquel que no pasa al mismo tiempo mantenga, ¿no? Es una obligación de los chicos. Además, que mantengan el mismo estilo de vida en ambas viviendas, ¿sí? Esa es un poco la idea. No puedo comer una cosa en la casa de papá y otra cosa en la casa de mamá o en la casa del otro papá o de la otra mamá, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y después, acuérdense que el tiempo de cuidado sobre los hijos también representa un dinero, lo dice el código, ¿sí? El cuidado, las tareas de cuidados tienen un valor económico, ¿m? Que nos está costando un reconocimiento judicial de estas cuestiones. Yo lo vengo poniendo en todas las demandas, ¿no? Y hay como una reticencia de los abogados en el reconocimiento y en la justicia de que salga, ¿no? Y además, lo que está siendo difícil es cómo cuantificar estas tareas de cuidado. He visto sentencias que equiparan, ¿no? Para buscar un valor y hacer un paralelismo relativo, el costo de una empleada doméstica, de una niñera, ¿no? Que sabemos que no es lo mismo, pero ver a ver cuánto ganaría una persona de servicio doméstico o una niñera por las tareas de cuidados que hace el progenitor que se encuentra al 100% exclusivo, al cargo de los chicos, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Pueden tener los mismos días y horarios, la misma cantidad. Acuérdense que cuando el cuidado personal compartido es alternado, es decir, que pasa la misma cantidad de tiempo con cada progenitor, el tiempo debe considerarse cuantitativa y cualitativamente, no es solamente el tiempo de ocio, porque pasar los todos de viernes a domingo y de lunes a jueves con uno y de viernes a domingo con el otro, no es lo mismo, por más que sea cuantitativamente lo mismo, ¿sí? Porque las obligaciones de lunes a viernes son unas, o de lunes a jueves son unas, y de viernes a domingo no hay ninguna. No hay, puede no bañarse porque no va al colegio el otro día, no hay que levantarse temprano, no hay que preparar viandas, no hay que renegar con la ropa del uniforme que no se seca o lo que sea que pase. Hay otras es como más relajado. Entonces, tiene que ser equiparado en un 100%. ¿Sí? A eso también se refiere esa situación. Solange dice respecto de la actualización de los convenios que dice, hoy en día se está usando IPC, se sigue usando el mismo, ¿sí? El de la inflación. En general se pone trimestral, hay una disquisición ahí si es acumulado o no, ¿no? Si son los famosos 3 meses acumulados del IPC o es el del IPC al momento del pago. Debería ser el acumulado, porque es a favor del alimentado, ¿sí? Esto es como indubio pro trabajador, indubio pro reo, indubio pro alimentado, se aplicaría la misma regla, pero bueno, estoy buscando fallos que me den la razón, así que todavía no tengo. Pero en principio se usa IPC. Obviamente se puede usar otra pauta de actualización, en algún momento, antes del desajuste económico que tenemos, se utilizaba mucho, cuando había un poco de estabilidad, se utilizaba mucho de las paritarias, ¿sí? Según la actividad laboral que realizaba el alimentante, se utilizaba
esa variación, porque se actualizaba mucho más rápido con paritaria el sueldo que la inflación, por ejemplo, no era un índice que convenía, entonces eso hay que ir viendo. Hoy se está usando eso. También se puede utilizar el índice de crianza, que es uno que ustedes lo pueden consultar en INDEC, que establece ahí, se va actualizando mes a mes. He visto, hay sentencias que utilizan el índice de crianza. ¿Cuándo no procede la compensación? Es al revés la pregunta. ¿Cuándo procede? Que es lo que dice el código. En todos los casos que no se den las pautas objetivas que dice el Código Civil, no procede, ¿sí? No sé si Mónica le contestaste o me preguntas a mí. Cuando se disponen alimentos a favor de otro cónyuge por enfermedad preexistente, por incapacidad, creo que le contestó a Guillermo, así que doy por sentado ahí. Guillermo, si ambos cónyuges trabajan en la misma profesión, con los mismos horarios, con salarios muy poca diferencia entre ellos, con igualdad de tiempo, dedicación a los hijos, con igualdad de aportes en el mantenimiento del hogar, corresponde compensación económica, donde surge la legislación. La compensación económica está regulada en el Código Civil, ¿sí? No me acuerdo los artículos ahora exactamente, pero cuando empezás a leer matrimonio viene divorcio y después vienen los efectos del divorcio. Y los efectos del divorcio está la compensación económica, ¿sí? Por más que vos me lo preguntes así tan objetivamente, siempre hay que ver el caso concreto. Porque entiendo, en esta situación que vos me estás planteando, daría la sensación de que no habría una compensación económica. Hay que ver si la profesión es la misma, si trabajan en el mismo tipo de empresa, si trabajan en forma independiente, ¿sí? Yo tengo una familia que, bueno, está separada, por supuesto. Los dos son abogados, pero cuando se separaron, ella está trabajando en un estudio jurídico y él trabaja para una empresa, un estudio jurídico contable, en donde tiene un cargo jerárquico. Y ese cargo jerárquico lo adquirió durante la vigencia de la unión convivencial. Entonces, la profesión es la misma, los horarios eran los mismos, porque tenían el mismo tipo. Es más, él tenía disponibilidad horaria, ¿sí? Y la dedicación de los hijos la tienen casi a la par hoy en día. Entonces, ahí tenemos como una diferencia. O sea, no estoy hablando de que en este caso vaya la compensación, porque de hecho no es algo que me planteó mi cliente, pero más allá de eso, hay que ver siempre la circunstancia particular del caso. Respecto de para mí, ahí pregunta Luciana el tema de los autos. La de los autos es la que no se puede hacer en forma privada. Lo que se puede hacer en forma privada es el tema de los inmuebles. En los registros, no sé cómo quedó ahora el tema de los registros de propiedad automotor, porque sé que hay un montón que se fueron, no sé si hubo algún cambio en la legislación, no sé si algo de eso se modificó porque ahí no me puse tan al tanto todavía. Pero en los registros de propiedad automotor te piden el oficio de inscripción de la sentencia, ¿sí? Así que indefectiblemente eso tiene que ir en el expediente de divorcio. Sí, Macarena, hay que me preguntás si el acuerdo lo confeccionamos nosotros y se certifica, firma la escribanía, sí, nosotros nos ponemos de acuerdo con el abogado, redactamos el acuerdo de división de bienes y después nos presentamos con el escribano, que es el mismo escribano que va a intervenir probablemente en las escrituras que hagan la división de los bienes, ¿sí? Y ahí mismo se certifica. Eh, eh, se está grabando. Acá, Mónica. ¿Se puede iniciar un incidente de alimentos provisorios luego de haber iniciado el divorcio unilateral, dado que se está demandando? Sí, a ver, los alimentos provisorios son un objeto autónomo en Capital Federal. Vos podés, si considerás que la persona necesita y a tu criterio corresponde, los puedes iniciar perfectamente, no tenés que esperar a la sentencia de divorcio. Es más, muchas veces como alimentos, en capital, ¿no? Alimentos, cuidado personal, atribución de la vivienda y compensación económica, todas esas cuestiones necesitan de la mediación, uno a veces inicia el divorcio y también la mediación en paralelo, ¿sí? Como para ya por ir previendo, ¿no? Que quizás no haya un acuerdo y tener ya la instancia cerrada y después que quede simplemente iniciar los procesos judiciales. ¿Mm? En el régimen, Carla, en el régimen de responsabilidad parental se agrega un último párrafo previendo las variables que usted dijo. Sí, a ver, esos son todas pautas, todas cláusulas de un acuerdo. Vos en un acuerdo puedes agregar todas las cláusulas que consideres necesarias y útiles al acuerdo. Así que las que vos consideres puedes ir agregando. La compensación económica tiene un plazo para pedirse. El Código Civil dice que son 6 meses, un plazo de caducidad.
6 meses desde el dictado de la sentencia, dice el código. La doctrina y jurisprudencia ha perfeccionado esta redacción de la norma y hoy hay un criterio unánime que es los 6 meses se computan, se empiezan a correr a partir desde que la sentencia de divorcio está notificada y firme. Alguna doctrina cuestiona y dice, ¿por qué tengo que esperar que quede firme la sentencia de divorcio si nadie va a apelar la sentencia de divorcio? Bueno, porque el Código Procesal dice que los actos procesales, para que tengan fuerza de ejecución, tienen que quedar firmes. Entonces, por una aplicación del principio general, uno dice notificada y firme la sentencia de divorcio, empieza a correr el plazo de compensación económica de 6 meses. ¿Mm? Eso ya lo contesté lo de los 2 abogados. Si no se arregla el acuerdo, se forma incidente de liquidación de bienes. ¿Sobre qué valor se paga la tasa de justicia? Valor fiscal siempre, ¿sí? Te van a pedir la tasa, te van a pedir la evaluación de cada uno de los bienes y con eso calcularás el porcentaje. Pones lo del retroactivo. Ahí está el nuevo valor del UMA, ¿no? 28,628 retroactivo a mayo. Bueno. La tasa de justicia. No, a ver, ahí Micaela pone el porcentaje de la tasa de justicia. La tasa de justicia que vos marcás del 2,2 es para los bienes muebles o inmuebles y el 10% de ese 2,2. Pero el divorcio tiene un monto indeterminado porque no es patrimonial. Así que eso hay que buscar. Bueno, en Santa Fe está bastante más alto la evaluación, ahí dice Antonella, hasta 72.000 cada unidad monetaria. Ahí contesté lo del valor fiscal. La tasa de justicia siempre es sobre el valor fiscal. Tuve problemas con... bien. Ahí te llamas como yo, pero nada más que yo soy Sindelas, María de las Nieves. Yo soy María Nieves. Si el divorcio es unilateral y lo inscribo para mi cliente, la otra parte tendrá que presentar el para... Exacto. Sí, a ver, si es unilateral, le corrí traslado de la demanda, se presentó la otra parte con abogado y a los 2 abogados le regularon honorarios, sí, la inscripción es unilateral. Pero si la otra parte no se presentó, el divorcio prospera para los 2, de alguna manera. ¿Mm? Luciana, ¿se puede cobrar por cada... sobre tema de honorarios, se puede cobrar por cada cuestión por separado, por ejemplo, un determinado monto por el divorcio? Ah, sí, eso es, o sea, la ley de honorarios dice que lo que ellos establecen como monto de honorarios es un monto fijo. Después vos podés decir, mirá, y por el acuerdo es otra cosa, y si hay un acuerdo de bienes es sobre otra cuestión. ¿Mm? ¿Qué pasa si después de 10 años el que no se presentó quiere inscribir el divorcio? Habrá que ver si están prescriptos los honorarios, nada más. Pero los aportes no zafás porque no prescriben nunca. En capital creo que son 20 UMAS, si mal no recuerdo la regulación. Esto ya lo contesté, Mónica. Si en un inicio cuando presentás la demanda, pero después te van a pedir la diferencia sobre el valor. Ah, esto no sé, es otra una contestación. La tasa de justicia siempre sobre el valor fiscal de los bienes. Lo vuelvo a repetir porque vi que había preguntas. Ambos patrocinios ya lo contesté. Gracias. El divorcio administrativo no está vigente, ¿sí? No se sacó de la ley de bases, que era la regulación que estaba, el formato inicial estaba prevista, se sacó el divorcio administrativo y las sucesiones administrativas, ¿sí? No existen, siguen siendo 100% judiciales. Lo que yo les comenté fue una charla que se dio en el marco de un curso donde se hablaban de estas cuestiones, porque bueno, era algo que en ese momento todavía andaba dando vueltas, ¿sí? Pero no están eh, vigentes, que quede claro. ¿Puedo iniciar alimentos provisorios ante el divorcio? Sí, podés iniciarlo. Nada te lo impide. Familias multiespecies. ¿Se puede presentar en el acuerdo propuesta cómo será la tenencia de mascotas? Sí, justo lo que acabo lo mencioné. No hay ningún... me encanta el concepto de familias multiespecies, ¿eh? Lo voy a incorporar. Se puede perfectamente, ¿sí? Si tienen mascotas en común y quieren establecer un régimen de comunicación, se aclara, lo mismo como aclaré antes, que era el tema de la alimentación. Se puede perfectamente. Suena gracioso y irrisorio, pero es algo que está previsto, hay sentencias favorables en esta cuestión, así que está perfectamente viable.
Si mi cliente no me abona los aportes, ¿puedo denunciar en provincia con escrito el incumplimiento para...? Sí, es que no va a surgir en la inscripción. O sea, él se puede presentar con otro abogado y el abogado, antes de presentar, le va a decir, pero escúchame, acá no tengo el escrito de tu abogada que dice que percibió los honorarios. ¿Vos le pagaste? Sí, le va a decir lo primero, obvio. Bueno, dame la factura, así lo acompaño, porque no lo presentó. Y decir, no, no me dio factura. Claramente uno tiene obligación de extender la factura y puntualmente en los juicios de divorcio, quizás, a ver, esto uno extiende la factura para que el cliente tenga la constancia y automáticamente se presenta el escrito, ¿sí? No es que no se puede, no se omiten esos pasos en general. En caso de, Abigail, en caso de que se presente una propuesta reguladora y la otra parte no responda, ¿puede seguir todo conforme a lo que ésta propuso? Sí, a ver, de hecho pueden llevar adelante la ejecución de ese acuerdo incluso, pero de hecho, de derecho no puedes exigirle nada porque no prestó la conformidad por escrito. Compensación económica. En caso de quien solicita además el cónyuge que tiene la atribución del hogar, ¿es posible? Sí, es posible. Habrá que ver, vuelvo a decir, dice, ay, no me acuerdo cómo se llama la doctora que da compensación económica puntualmente estas clases también, pero lo dice Solari. Uno tiene que tener dos fotos, ellos hablan siempre de dos fotos, la del inicio del matrimonio y la de la finalización del matrimonio, cómo arrancaron los dos y cómo terminaron los dos, ¿sí? Y ahí evaluar, cónyuge, 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 cónyuge. ¿Qué pasó desde el punto de vista laboral? ¿Cómo está la situación patrimonial de cada uno? ¿Sí? Y ahí analizar. Y eso nos va a dar la pauta si es viable la compensación o no. Sergio pregunta si se necesita un dictamen judicial de separación antes de iniciar el divorcio. No. Quiere ver si en un matrimonio anterior al 2015 cómo se plantea el tema del régimen patrimonial. Digo que se quiere divorciar ahora. Hay que ver la separación de hecho. Se quiere divorciar ahora, pero ¿cuándo se separaron? Y si se separaron, igual no cambió mucho el régimen patrimonial en ese sentido, ¿no? Hay algunas cuestiones, pero si se divorcian ahora y tengo fecha de separación, hay que ver la fecha de separación. ¿Mm? El matrimonio puede ser del 85, que tendría mi edad, y se quieren divorciar ahora. Se pueden divorciar cuando quieran. Al divorcio le va a regular la ley que rige ahora, ¿sí? El traslado de la petición de divorcio en general son 5 días, como dije antes, hay que preguntó Sofía. Sí, para la compensación económica tiene que estar la sentencia de divorcio, ¿sí? ¿Y puede ser abogado en causa propia? Sí, lo que pasa es que nosotros como abogados lo que decimos es que no se recomienda abogado en causa propia, pero no porque seamos malos abogados, es porque se mezcla lo subjetivo con lo objetivo y quizás nosotros con nosotros mismos no podemos ser lo suficientemente objetivos, ¿sí? Quizás, no sé, yo la contrato a Lorena y le digo, Lorena, vos decime si realmente prospero o no, con toda la sinceridad del mundo y sé objetiva. Yo voy a decir que me recontra corresponde, cualquier cosa, porque me quiero a mí misma. ¿Entiende? No se incluyen los bienes en el acuerdo para que no tributen. En ambos casos, en capital y en provincia. Sobre un divorcio con sentencia que quedó arreglado alimentos, régimen y adjudicación hasta la mayoría, cuando se cumple esa condición. No, cuando uno acuerda la atribución del hogar conyugal, el bien es de uno de los dos o es ganancial y se acuerda la atribución del hogar hasta la mayoría de edad del chico más chico que tengan en común, cuando se cumple la circunstancia de la mayoría de edad, uno tiene que iniciar la acción de fondo, ¿no? O sea, en principio lo que vas a hacer es pedir una mediación para ver cómo lo resolvemos. Y ver si se vende, si no se vende, si alguno de los dos compra la casa. ¿Mm? Si es ganancial, será la liquidación de la sociedad conyugal. Pero no hay división de condominio solo si el bien está afectado al régimen de condominio. Si tengan en claro que son todas diferentes figuras, no es lo mismo. ¿Qué pasa si deciden iniciar el divorcio bilateral pero todavía conviven en el mismo inmueble? Nada, porque están de acuerdo en divorciarse. ¿Sí? Hay gente que se divorcia y se vuelve a casar con la misma persona. Hay gente que se divorcia y vuelve a convivir con la misma persona. Eso me pasó. No se casaron, pero sí volvieron a convivir. Y a veces puede ser que convivan en el mismo inmueble por una cuestión económica, ¿sí? Porque les es caro alquilar, se llevan bien y viven todos juntos. Qué sé yo, ¿sí? Cada uno es cada uno, pero no pasa nada.
total es conjunto, no tengo que, vuelvo a decir, no tengo que explicarle al juez por qué me quiero divorciar. Entonces simplemente digo, me quiero divorciar. Digo que tal fecha fue la separación de hecho, y punto. La separación de hecho es que se rompe el vínculo, pero no puede no haber cesado la convivencia. ¿Mm? Pero no hay una convivencia con finalidad, con fines matrimoniales, a eso me refiero. Y sin divorcio y quedó todo lo patrimonial sin acuerdo porque estaban apurados en divorciarse. Ahora el ex cónyuge incumple alimentos para, y mi cliente quiere hacer todo junto al mismo incidente, bienes y el incumplimiento. No, son totalmente dos cosas distintas. Ese es el tema. Cuando no nos ponemos de acuerdo o poniéndonos de acuerdo, cuando después hay que denunciar incumplimientos, son todos incidentes por separado. ¿Sí? Son todas cuestiones que se van a suscitar por separado. Yo sé que a veces el cliente quiere por separado porque ahorra o es más barato, pero no se pueden mezclar, y menos se puede mezclar cuestiones de los niños, niños, adolescentes con cuestiones patrimoniales de los adultos. ¿Mm? Guadalupe pregunta si se puede pedir un régimen de manutención si uno de los ex cónyuges es una persona discapacitada. Hay artículos que hablan específicamente de alimentos entre cónyuges, y están los supuestos en los que son viables sí o sí. No los recuerdo ahora exactamente, porque son las consultas que menos tengo de alimentos entre mayores, pero está previsto ahí específicamente cuándo procede el pedido de alimentos entre mayores. Cuando ven la parte de toda la parte de responsabilidad, ahí aparece. ¿Quién debe abonar nuestros honorarios en un divorcio? Es una muy buena pregunta de Mónica, porque como el divorcio es incausado, los honorarios que se regulan solo respecto del divorcio son por su orden. Así que cada cliente les deberá pagar sus honorarios. Ah, ¿en qué momento indiqué que conviene hacer el acuerdo por escribano al mismo tiempo de la firma de la demanda? Se firma todo junto, así evitamos que después no se presenten a firmar y demás. El canon locativo, por fijación de canon locativo, es por mediación. Si se denuncian bienes en el expediente y no hay acuerdo sobre el tema, ¿puede acordarse de manera privada? Sí, puede acordarse de manera privada, no hay problema eso. El acuerdo privado, la reacción a de los abogados, no, el escribano no redacta, porque el escribano lo único que va a hacer es certificar la firma, no va a dar cuenta de lo que está dentro del acuerdo. ¿Sí? Eso es una cuestión nuestra. Si nosotros nos equivocamos, sonamos nosotros. Pero el escribano no se ocupa de esas cuestiones. Después se ocupará de la escritura. Cuando se hace un acuerdo privado sobre los bienes, hay que denunciarlo en el divorcio, se omite. ¿Podés denunciarlo o no? O sea, podés decir, las partes resolverán la cuestión en forma privada, si querés, como poner algo. Eso ya lo contesté. En la propuesta unilateral se propone determinada cuota alimentaria con sistema de aumento y la otra parte no se presenta. ¿Se homologa esa cuota? No, porque no tengo la conformidad de la otra. El silencio no es manifestación de la voluntad, acuérdense de eso. ¿Mm? Tiene que haber un sí o un no de la otra parte. ¿Eh? Si bien es cierto que muchos apercibimientos son en caso de silencio, pero en este caso no, ¿sí? Solo va a ser el divorcio. El caso que los cónyuges convivan conjuntamente con la suegra propietaria del hogar del progenitor, esta es sede del hogar conyugal con hijos, se divorcian, a la mamá del menor no quieren dejar el hogar. ¿Qué pasa en este caso? La suegra se tiene que retirar. A ver, ahí vos podés pedir la atribución del hogar conyugal, ¿sí? El código dice que la atribución del hogar conyugal puede recaer sobre un bien propio, un bien ganancial, el bien alquilado o donde sea el asiento del hogar conyugal. Entonces vos lo podés pedir. Lo que suele pasar a veces se suele como subrogar el bien, ¿no? Si la otra parte tiene un bien y vivía en la casa de la suegra, tratan de darle otro bien o comprometerse al pago de un alquiler, como para que la suegra no quede tampoco sin vivienda, ¿no? No alcanzo a comprender por qué razón no podía hacerse el divorcio con un único patrocinio en caso de no haber pleno acuerdo con las incidencias. Entiendo que nadie impediría que las partes puedan plantear a futuro en caso de no haber pleno acuerdo. Justamente porque no hay pleno acuerdo, si no tengo un acuerdo total de la otra parte, puedo tener algún planteo, ¿sí? Entonces, el patrocinio conjunto
Igual, vuelvo a decir, hay jurisdicciones que no lo aceptan. O sea, que averigüen primero qué jurisdicciones se los toma, si ustedes trabajan en esa, y bueno, ahí sí, pero si no, no. Ah, sí, está la disputa del loro, ahí aporta uno. ¿Cuánto suma establece la ley de honorarios? Cada sin bienes creo que son 20 UMAS. No estoy segura, pero creo que 20 UMAS. Sobre los bienes inmuebles, en el caso de que uno de los cónyuges tenga hijos menores con otra pareja, posterior a la separación, se pacta en forma privada división y el uso para uno de los cónyuges mediante escribano. No afecta a la legítima de esa manera. Una cosa es la legítima, estamos hablando de sucesiones, otra cosa son los alimentos del progenitor afín, por eso de tener bien todas esas cuestiones bien claras, ¿sí? Ahí Daniela pregunta el tema de la cuantificación de las tareas de cuidado, eso lo mencioné, que en general se utiliza a veces, no en general, se puede utilizar un parámetro, el tema de el salario de una persona que se desempeña en el servicio doméstico, siempre, casas particulares creo que son ahora. ¿Qué pasa en un régimen de comunidad cuando lo que le corresponde a un cónyuge se acuerda que se quede con todos los bienes? Hay que dividirse por mitades, como dice el código, lo de adjudicar. No, si te pones de acuerdo y queda todo a favor del otro, hacer el acuerdo de partición, van y listo. No hay que, no es que se divide y se vuelve a juntar. ¿Sí? Acuérdense que los bienes son indivisibles en principio. Se van a dividir, son determinables, pero yo no puedo dividir la mitad de una casa. Bueno, vos te quedás con este pedazo de la casa y vos con este otro pedazo. ¿Sí? Hay que ponerle un fin a esa conjunción. ¿Mm? No, ahí Daniela pregunta si el juez, si el escribano necesita la orden de inscripción. Una cosa es el vehículo, que sí necesitas la orden de inscripción del juzgado, entonces sí lo tenés que denunciar. Y otra cosa son los inmuebles. En general, no lo necesitan. ¿Cómo se hace la prestación conjunta en capital? Claro, bueno, en capital lo que haces es, en la planilla de inicio, consignas los datos de los dos abogados y uno de los dos va a tener que firmar en forma hológrafa y el otro es el que va a subir todo por el sistema, ¿sí? Daniela pregunta, ¿en el sistema compartido alternado si un cónyuge gana más que el otro, puede el cónyuge que gana menos reclamar al otro? Sí, puede. ¿Se puede iniciar el beneficio litigar si gasto en el incidente de liquidación de bienes? A ver, podés, tenés que acreditar que están dadas las condiciones para que te lo otorguen, ¿sí? Osvaldo dice los fines de semana los adolescentes tienen más actividades, salidas de madrugada que llevar, deportes, tarea para el lunes, igual entiendo que debe ser. Exacto, bueno, la idea es esa, que sea proporcional. A eso me refería. No, puse eso porque pensaba en niños chiquitos, no en adolescentes. Todavía no tengo adolescente, entonces se me escapa ahí esas cuestiones de salida que ya me van a tocar, lo sé, pero no las tengo presentes, no quiero visualizarlas todavía. Me falta mucho además, así que cuando me toquen, seguramente en el curso que dé en ese momento, que ya voy a ser más grande, pondré en cuenta también el ejemplo de los adolescentes. Bien, si el cliente tiene dos hijos de diferente matrimonio, uno de ellos es mayor de edad con 21, pero está estudiando, el otro tiene 10. ¿Cómo se regula la cuota de alimentos? A ver, depende de un montón de cosas, ¿sí? Los chicos hasta los 21 años tienen la obligación, tienen el derecho de recibir alimentos. ¿Sí? Así lo dice el código clarito. En el caso de este chico que tiene 21 años, está estudiando hasta los 25, acreditada estas circunstancias de estudio y que no tiene posibilidad de proveerse los recursos por sí solo, no es solamente que está estudiando, sino que no tiene la posibilidad de proveerse los recursos por sí solo, tendrá derecho a la cuota de alimentos. ¿Sí? Si no, le corresponde a los que son menores de 21. ¿Qué pasa cuando se acordó por convenio el tiempo sea compartido, pero los niños se niegan? Tengo un tema con esto. El tiempo con algunos progenitores. ¿Hay que intervención la figura del abogado del niño? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ahí es todo un tema. Porque hay que ver qué pasa, por qué no los quiere ver, si alguno de los chicos va a empezar a hacer terapia, y bueno, alguno de los progenitores tendrá que iniciar algún proceso para que se evalúe qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Si hay alguna obstrucción del vínculo o no, si pasó alguna situación con el progenitor que no quieren ver o no, en fin, ¿sí? Provincia de Buenos Aires.
En caso de que se presente una propuesta reguladora y la otra parte no responda, a eso ya lo contesté. Difícil en la convivencia en el plazo de caducidad de la compensación económica. 6 meses, ya lo dije. ¿Hay alguna alternativa cuando uno de los cónyuges no está trabajando? Digo, a los fines de que pague alimentos. Se puede intentar que se compense. A ver, esto que plantea Luciana, que es la compensación con un inmueble, todos sabemos que hubo hace poco, público y notorio, salió en todos los medios, alguien famoso que tenía una deuda de alimentos bastante grande, le compensó alimentos adeudados, en realidad pagó alimentos, con un inmueble. Acuérdense que los alimentos por naturaleza no se compensan a futuro. Yo no le puedo decir a una persona, bueno, tengo una cuota de alimentos de 100.000 pesos, tenés 15 años, te quedan 6 años, 100 por la cantidad de meses que representa 6 años y te pago todo junto. No, no, no funciona así. Yo puedo cancelar una deuda con algún inmueble o con algún bien que yo tenga de lo que debo, eso sí, pero a futuro no puedo compensar a futuro. Entonces, eso téngalo presente. Si las partes conviven, los bienes pueden dividirse en forma privada, sí, esto ya lo vimos. A veces puede ser unilateral y notificar a la otra parte en un común acuerdo para ser un solo abogado, escuché, puede ser. Sí, en provincia es obligatorio hacer un escrito que diga, por medio del presente vengo a manifestar que he percibido la totalidad de mis honorarios. Así de elocuente tiene que ser. No, yo no soy la autora de compensación económica. Escribí otros, pero no compensación económica. Las emociones, la división de bienes muebles e inmuebles puede pactarse en forma que los cónyuges deseen, aunque sea no sea equitativa. Sí, a ver, la disposición de los inmuebles son cuestiones privadas y aducen a derechos disponibles y patrimoniales, donde las partes pueden resolver como quieran, ¿sí? Si, por ejemplo, Viviana le dice a Juan, mira, yo no quiero nada, te doy todo lo que tengo porque no me interesa nada, me voy a vivir al medio de la selva amazónica y a partir de ahora no necesito ningún inmueble, ningún nada, bueno, Juan será beneficiado en la división de bienes, ¿sí? O Juan le dice, bueno, no, yo te pago, pero me quedo con los bienes físicos. Eso lo deciden ustedes. El porcentaje y el establecer mitades por mitades, e ir al código y ver toda la disposición es cuando tengo el conflicto, ¿no? No, bueno, yo quiero lo que me corresponde, que es lo que dice la ley, y entonces quiero el porcentaje que me corresponde. Bueno, listo, ahí entonces miramos fecha de adquisición de los bienes, valores actuales de los bienes, cómo lo vamos a dividir, vos qué querés, qué hacemos con esto, qué hacemos con lo otro, ¿sí? Bárbara, pregunta clave, mayoría de edad 18-21. La mayoría de edad es a los 18, pero a los efectos alimentarios es a los 21, ¿sí? Entonces, todos somos mayores de edad cuando cumplimos 18 años, pero a los efectos alimentarios es a los 21, la obligación es hasta los 21. Ay, gracias, Norma, ahí vi el mensaje privado. Eh, eh, La charla va a quedar grabada, ya lo dijeron. En tema alimentos, si una abuela le da un monto X a la menor, ¿se toma como parte de la paga? No. El obligado al pago de alimentos es el alimentante, o sea, el progenitor. Los abuelos vienen subsidiariamente a cumplir con la obligación que el obligado principal no está haciendo. Entonces, lo que hacen los jueces cuando nosotros iniciamos una demanda de alimentos a ambos, en general dicen, dividen, algunos, no todos, dividen la cuota y dicen, por ejemplo, la cuota de 50.000 pesos va a estar a cargo de 40.000 a cargo del progenitor, que es el obligado principal, y 10.000 a cargo del abuelo o de la abuela, que es el obligado subsidiario. Que los pueda demandar simultáneamente no quiere decir que lo reemplace absolutamente en la cuota. Son responsables solidarios, pero cuando los traigo al proceso. Después, si el abuelo, esto es como que, no, bueno, me pasó ahora yo soy profe del práctico, ¿no? De acá de la facultad. Me pasó con un consultante que estaba pagando una cuota y me dice, no, bueno, pero le compré un par de zapatillas. Y le digo, y me dice, no, bueno, quiero acreditar en el expediente. Yo le pongo en conocimiento del juez, pero no, eso no es parte de pago de la cuota de alimentos, ¿sí?
no está dentro de la cuota de alimentos que pactamos que vos tenías que comprar un par de zapatillas. Vos la compraste porque es tu hija y le quisiste comprar y me parece bárbaro. Qué mejor que tu hijo o tu hija no tenga un par de zapatillas nuevo y que diga estas zapatillas me las compró papá. Buenísimo. Pero no me pidas que te la descuente la cuota de alimentos porque no es lo que está pactado. Entonces, eso hay que tenerlo siempre bien en claro. Si la pareja se casó en el extranjero y vive en Argentina, ¿cómo es el procedimiento? Hay que iniciar. Depende de dónde inicies el divorcio. Se casó en el extranjero, viven en Argentina y acá están viviendo como matrimonio, sí. ¿Se van a divorciar acá? Sí. Entonces ahí depende. Después, si vos querés hacer valer en el extranjero, tendrás que ver cómo es el procedimiento afuera. Lo que vas a tener que hacer con la partida de matrimonio, legalizarla acá. Seguramente vas a tener que ir a buscar la apostillado, ¿sí? Hacer el apostillado. ¿Qué porcentaje de alimentos, Andrea? Esta es una pregunta muy antes de la feria, después de todo lo que viví todo este semestre, muy difícil de contestar. ¿Qué porcentaje de alimentos se puede negociar cuando hay 3 hijos? El mejor para los hijos. Es la única respuesta que te puedo dar. Porque no se puede establecer algo súper tajante respecto de los hijos, porque depende, muchas veces vas a fijar cuotas de alimentos de 30% para un hijo y a veces 30% para 3 hijos, ¿sí? Entonces, y vos decís, no, bueno, pero son injustas. Y sí, las cuotas de alimentos son injustas, porque nunca representan la verdad de los gastos, ¿no? Ni tampoco la realidad de la economía, más en la economía que nosotros tenemos actualmente, que es demasiado fluctuante, donde los precios son fluctuantes todo el tiempo, y donde la mayoría de todos nosotros alquilamos, entonces donde sabemos que los alquileres tienen unos valores que se nos va de las manos en general. Entonces, es muy difícil establecer. Tenemos que tratar de buscar, siempre se dice en mediación que hay que buscar el mejor acuerdo posible, ¿no? El mejor acuerdo negociable, el MAN, ¿no? Que si mal no recuerdo, esas son las siglas. ¿Por qué? Porque lo que busco es que mi cliente que está pidiendo alimentos esté bastante de acuerdo, pero a su vez que quien los paga los pueda pagar. ¿Sí? Pero que no se haga el vivo en decir, bueno, no, solamente pago 3.000 pesos por lo que puedo pagar. No, bueno, con 3.000 pesos los chicos no hacen nada. Hoy no pagan, creo que ni la cooperadora de un colegio público, creería. Entonces, eso hay que tratar de buscar. Es hoy alimentos es el tema más difícil de todos, de familia, para acordar, para que cumplan, porque nunca la cuota representa lo que realmente sucede o lo que realmente se tiene de gastos. Eh, eh, si el vehículo está a nombre del que se le adjudica, no es suficiente si le firma el 08. Hay que verla, siempre tienen que leer el título, ¿no? Si el título dice casado de primeras nupcias, es ganancial, por más que esté a nombre de uno. Hay que corregir ese título, para el que pregunta el tema de los autos. Mi cliente es la demandada, si no se presenta ella, recupera igual aptitud nupcial o debería. A ver, en capital y en provincia, si no se presentan, igual el divorcio prospera, ¿sí? Es así, va a salir y le va a tocar, va a estar inscripto, no es que se va a poder casar, no va a haber un problema con eso, entiendo yo. Por eso muchos están haciendo, bueno, presentate vos, pedir unilateral, tenés que hacer el traslado de la demanda, toda la historieta y como que pagan los dos, algunos están haciendo eso. ¿Puedo iniciar una medida cautelar en cuanto a la administración de los bienes durante el divorcio? Sí, si vos ves que hay una cuestión de dudosa administración o disposición, puedes hacerla perfectamente. En caso de una sentencia de alimento del 2009 2009, sí, que quedó desactualizada en Rosario, ¿puedo abrir nuevamente el de en provincia y actualizar? Sí, claro, puedes pedir el aumento de cuota perfectamente en, el centro, en el actual centro de vida del niño, ¿no? En el caso del hijo mayor de 18 años, ¿quién debe soltar la cuota de alimentos? ¿El hijo o la madre? Cualquiera de los dos. Lo puede seguir haciendo la madre o el padre en representación del hijo o el hijo. Cuando una persona hizo el divorcio, una parte aceptó todo el convenio porque estaba muy deprimida y lo único que quería era terminar con el matrimonio por razón. Y aceptó cualquier cosa para terminar rápido con el proceso porque se sintió presionada y se homologa. ¿Se puede impugnar la propuesta? Está complicado, porque vas a tener que es ir en contra de la teoría de los actos propios, vas a tener que pedir la nulidad del acto. Ustedes saben que la nulidad del acto es por vicio de la voluntad.
Entonces vas a tener que acreditar alguna de esas cuestiones. Difícil. Tengo un exequatur de divorcio con sentencia en otro país. Es el mismo honorario que un divorcio en Argentina. No sé cuánto regulan exequatur, porque no es un proceso de divorcio, es un exequatur. Estoy pidiendo que se reconozca la validez de una sentencia extranjera en Argentina. ¿Mm? Ahí Carla igual te había contestado. En un divorcio de extranjeros con documento apostillado procede. Sí, lo mismo, porque lo que importa del divorcio es dónde están viviendo, dónde vas a iniciarlo. Si está apostillado es igual. O sea, que sea extranjero no le hace no hay un requisito extra por ser extranjero. El caso de un nene de 9 años que está obligado a ver a la madre los fines de semana y ella no le dedica tiempo y se aburre. Le pide al padre que no lo obliga a cumplir con el régimen, sino ver a la madre cuando el hijo lo quiera. ¿Qué opina del caso? El tema es, tenés un régimen por escrito, hay un expediente abierto, hay una posibilidad de que intervenga algún organismo para hacer alguna evaluación interdisciplinaria, el chico está yendo a terapia, que diga a ver qué está pasando, por qué no quiere ver a la mamá y demás. Serían como, hay un brainstorm de este caso y ver a ver qué se puede, de por qué lado lo podés encarar, ¿no? A mí me pasa que hay, ahora por ejemplo, un acuerdo que firmé, el que firmé hace un ratito, aparentemente los chicos no quieren ver al padre. Entonces, pactamos unas videollamadas por WhatsApp. Pero un compromiso de los dos progenitores de comenzar terapia a ellos, terapia a los chicos, y pedir en el expediente de violencia, que es el expediente que tienen abierto, la intervención del cuerpo interdisciplinario forense, para que haga una evaluación interdisciplinaria y vea qué está pasando, si realmente son los chicos los que no quieren, si los chicos quieren, pero dicen que no quieren para que uno de los progenitores no se sienta mal, ¿no? Y evitar tener que confrontar con el otro, que esto a veces pasa también. Entonces, ver a ver qué está pasando en esa situación. Ahí aprovechamos el expediente. Vamos a ver si nos hace el lugar, ¿no? Pero en principio nosotros lo pedimos. Los abuelos son solidariamente responsables si firman un acuerdo y no se especifica, solo existe cuenta por... Son solidariamente responsables si no se especifica, lo dice la norma, así que no hay nada que aclarar. Y algunos dicen cuánto aporta la abuela o se pone directamente el monto del acuerdo y cualquiera de los dos es responsable por el monto total. Mejor alternativa al acuerdo negociado. Ahí están las iniciales del MAN. MAN, me faltaba una. Ahí está. Eh, Me piden que hable con el progenitor con la actualización de alimentos. Ellos lo acordaron, lo tienen que ver. Si llega a un acuerdo para presentar un convenio pidiendo su homologación, cada parte con su letrado. Sí, acuérdense que nosotros como abogados no podemos hablar con la otra parte, física, tenemos que hablar con el letrado de la otra parte. ¿Sí? El código de ética dice que los letrados hablamos con letrados en principio. Marido que pide remate de bien donado por los padres del esposo durante el matrimonio, ¿es viable? Y pide el remate en qué expediente, porque aparte es un bien donado por los padres del esposo durante el matrimonio. La donación de los bienes es, si mal no recuerdo, es un bien propio. Hay que ver qué, qué es. Tengo sentencia del juzgado 23, prestación conjunta con solo... Qué bueno, no sabía que el 23 tenía prestación conjunta. Si querés, porque te van a volver locos, ahí Agnes, y le voy a pedir ahí a Sami, que me va a odiar con lo que voy a pedir, mandásela a ellos, a graduados, y que graduados nos la gire a todos. Estaría bueno para tenerla. Y mándamela a mí, Sami, también, que yo la quiero. No sabía y es un buen dato. Así no te vuelven locos. No, estás vos, Vamos. Ariel, perdón. Cambiamos. Dale, sí, sí, Cambiaron. que lo mande por mail. ¿Sí? Dale, si la puede mandar y está bueno así para tener el antecedente. Perfecto. Te dejo, no Si no, molesto. pobre, la están matando con la cantidad de correos, pobre. Ahí está. El 83 rechazó. Se casaron en el extranjero, pero el último domicilio fue en Argentina. Se divorcian acá, así es. La donación es bien propio, ahí me lo confirmaron. Esas son las últimas. Cuando una persona hizo el divorcio, una parte aceptó todo el convenio porque ya lo contesté. Tengo un divorcio en proceso. Mi clienta es la actora, tiene 60. Tuve 9 hijos con el demandado y tengo pensado pedir cuota alimentaria de que de los 14 que se ama de casa, tiene una pensión por el Estado. Está bien.
Podés pedirla y también tenés la compensación, me parece ahí. Para los matrimonios celebrados en el extranjero. Bien. Bien, bueno, creo que contesté todo. La otra parte, no paga los aportes. ¿Puedo intimar? Sí, podés intimar a ver qué pasó, porque quizás no paga los aportes porque no le pagaron. O hablalo antes de clavarle la intimación al colega. Llamar y decir, Doc, ¿te pagaron? ¿Qué pasó que no estás pagando los aportes? Capaz que justo la agarraste en esta semana de feria, ¿viste? Y estamos todos como locos y lo que menos te acordás de esas cuestiones. Y si no, sí, decís que la intimen por escrito, si es con un escrito. Y si no, yo la llamaría y le preguntaría a ver qué pasó, ¿sí? Más que nada. Así que nada, espero que les haya gustado. Ahora le mando el material ahí a graduados para que lo tengan. La sentencia de divorcio de un solo letrado, porfa, si la puedes mandar sería un golazo, porque me encantaría tenerla para tener el antecedente. Alguien está compartiendo algo, ¿eh? No fui yo. A ver, No dame sé un quién segundo. fue. Una pizarra es. Ahí está, ahí está. Así que bueno, espero que tengan buen receso para los que tengan el receso de vacaciones de invierno, a disfrutar con los más pequeños de la familia que también tienen su receso, y los que tenemos que seguir trabajando haciendo alguna cosita, también sigamos. Espero nos volvamos a encontrar en algún otro taller y espero que haya servido todo lo que vimos. Gracias. Buena feria para todos. Gracias, Nieves, por el taller de hoy. Gracias, Estuvo Ariel. bárbaro. Más que nada quería aclarar Gracias. que vamos a estar mandando el material, seguramente la semana que viene, vía mail a todos. Así que no es necesario que nos manden mail pidiéndolo. Si durante el transcurso de la semana que viene no aparece, entonces sí, por ahí pídanlo. ¿Sí? Bueno, buena feria para todos. Gracias. Chao. Chao.